Llevan años diciéndonos que hay hongos que degradan plástico, pero ¿qué tanto sabemos sobre su eficiencia hasta ahora? Los hongos son organismos capaces de prácticamente todo. Han adaptado tanto sus estrategias que están presentes en una cantidad abrumadora de hábitats, desde la tierra, aguas saladas, sustancias antimicrobianas, hasta pedazos de plástico en las calles. Pero, ¿qué es el plástico? El plástico es un polímero, concepto que literalmente significa muchas partes. Es una molécula compuesta por la unión de moléculas más pequeñas. Está siendo, dependiendo del tipo de plástico, carbono, hidrógeno, silicio, oxígeno, cloro y nitrógeno. Porque sí, no hay un tipo de plástico que llega y se modifica según lo que requiera la industria. No, cada plástico es único en su composición, único en sus moléculas más pequeñas. Tengo que explicar el por qué es tan útil. Es versátil, posee una gran estabilidad y una larga durabilidad, facilitando tareas de la vida cotidiana así como a nivel industrial. Y son estas mismas características las que están haciendo que se convierta en la mayor pesadilla de la humanidad. Bueno, no mayor, pero sí como entre las 10 peores, no sé. La producción de plástico puede ser de base biológica o sintética. Los plásticos de base biológica están hechos de compuestos naturales como lignina, celulosa, carbohidratos o desechos alimenticios. Por su parte, el petróleo crudo es el componente principal de los plásticos sintéticos, los cuales son reconocidos como no biodegradables. Para este video nos concentraremos en estos. En el medio ambiente, los plásticos se pueden degradar por medios bióticos o abióticos. La degradación biótica está dada por microorganismos y da como resultado la descomposición de materiales en dióxido de carbono, metanol, agua, compuestos inorgánicos o biomasa, principalmente a través de la actividad enzimática. El problema es que la tasa de degradación natural del plástico es extremadamente lenta. La estructura, el alto peso molecular y el no poder disolverlos en agua hacen que los plásticos sean resistentes a la biodegradación. Algunos pueden tardar hasta 1000 años en degradarse. Se han proporcionado varias formas para tratar de eliminar los plásticos del ambiente, incluyendo la degradación por medio de la luz, la degradación química, la degradación por medio de calor, la irradiación con rayos gamma y la biodegradación. El tema es que no solo necesitamos un proceso efectivo, sino que también uno que implique efectos nocivos mínimos para la naturaleza y sin generar subproductos tóxicos o con un mínimo de ellos. Todos, a excepción de la biodegradación, causan impactos negativos en la naturaleza. Además, dichos métodos son costosos y requieren altos niveles de energía para realizarse. Así que nos queda una opción, pero ¿qué tan viable es? Primero que todo, tal y como mencioné anteriormente, la degradación natural de plásticos es absurdamente tardada. Sin embargo, hay un principio ecológico muy importante que nos puede ayudar a abordar este tema. A ver, la evolución es un proceso curioso, ya que la selección natural no es un proceso lineal que hace que los organismos sean más fuertes. Más bien, los seres vivos se adaptan a su entorno, tomando nichos distintos o que antes no estaban disponibles para poder sobrevivir. En la actualidad, cantidades cada vez mayores de sustancias hechas por los seres humanos obligan a los organismos a emplear innovaciones químicas para superar a sus rivales y así poder existir en entornos con nutrientes limitados, posiblemente produciendo nuevos productos naturales y actividades enzimáticas únicas. Teniendo en cuenta que ya hay microbios capaces de metabolizar contaminantes en la agricultura como pesticidas, la idea de un cambio evolutivo que haya ayudado a las enzimas microbianas a utilizar sustratos sintéticos ha sido bien aceptada y actualmente se cree que ofrece una explicación aceptable a este fenómeno. Sí, hay microbios que degradan plásticos, no solo los hongos, sino también bacterias. Sin embargo, es un proceso muy tardado. En consecuencia, las estrategias para la biodegradación acelerada de plásticos a menudo implican el crecimiento de los hongos en los plásticos. A pesar de su alta resistencia, los polímeros plásticos siguen siendo susceptibles al ataque de hongos o bacterias. El problema, que sus mecanismos de acción siguen siendo en gran parte desconocidos. Y sí, esto sigue siendo así en 2024. Una cuestión importante, si quieren ver mi hermoso rostro, los invito a pasarse por el Instagram de la Red Centroamericana de Biotecnología de Hongos, donde varias personas hemos estado trabajando para divulgar más de este mundillo. Digo, por si la quieren seguir, sobre todo si son de Centroamérica, pueden buscarla como Funginet. Siguiendo con el video, resulta esencial conocer el potencial de bioremediación de los hongos. Por eso, responderemos 4 preguntas principales. ¿Los hongos necesitan estar maduros para poder degradar partículas de plástico? ¿O pueden adherirse a este sustrato desde etapas tempranas? ¿Distintos hongos degradan distintos tipos de plástico? ¿Qué plásticos son más fáciles de degradar? ¿Y son mejores las bacterias o los hongos para este proceso? Tengan en cuenta que este tema es demasiado denso y por la brevedad del video no podré abarcar
todo lo que han implicado estos hongos o todos los tipos de plástico. Por ello, tomaremos en cuenta los plásticos más usados en el ambiente, los cuales son el poliuretano o PU, cauchos de neumáticos al cual le llamaremos RU, polietileno o PE y el polietileno de baja densidad o LDPE. Así nos podremos dar una idea de cómo responder estas preguntas. Los que llevan viendo el canal desde hace tiempo sabrán que los hongos acuáticos han sido considerados en la degradación de plásticos. En este estudio se utilizaron cepas de estos hongos para ver su efectividad biodegradadora en distintos polímeros plásticos. También sabrán que los hongos requieren una fuente de carbono consistente para poder sobrevivir y que por eso mismo no se consideran autótrofos a los hongos de Chernóbil, aunque eso lo expliqué más a detalle en este otro video, por si quieren echarle un vistazo. Los hongos marinos utilizados lograron colonizar diferentes tipos de partículas plásticas y utilizarlas como única fuente de carbono, esto sin necesidad de que se le hiciera algún tratamiento previo al plástico o sin añadir azúcares. Por otro lado, las cepas fúngicas que demostraron mayor degradación de PU fueron las de Fusarium, Penicillium, Trichoderma y una muy específica, conocida como Botrytinia cinerea EN41. Estas cepas también crecieron más rápido en RU que en PE. Si se preguntan cómo se pueden asegurar resultados así, es porque las condiciones fueron las mismas y el tamaño de las partículas de plástico era muy similar. Además, también se compararon fragmentos pequeños de PE y bolsas de plástico de LDPE. Aunque los dos tipos de PE tenían tamaños de partículas diferentes y relaciones de superficie-volumen distintas, estos factores no afectaron de forma significativa la actividad de los hongos. El tipo de plástico influye más en cómo los hongos lo descomponen que el tamaño o forma del material. Por ejemplo, el PE exhibe una alta estabilidad y resistencia a la hidrólisis microbiana, lo que quiere decir que es muchísimo más complicada su degradación que la de otros polímeros plásticos. Es difícil para los hongos adherirse a su estructura, probablemente por su alta fobia al agua. Sin embargo, la diversidad de hongos es inmensa y una enorme parte de esta está sin explorar, así que es probable que existan especies de hongos que degraden con mayor facilidad de este tipo de plásticos. Muy bonito todo, pero también mencionamos que hay bacterias que degradan plástico. A priori, las bacterias se ven como claras triunfadoras en la degradación de estos polímeros, pues su crecimiento es relativamente rápido en comparación a los hongos y generalmente son más adaptables a ambientes distintos. Sin embargo, los hongos son los reyes en la degradación de plástico. Esto se debe principalmente a dos razones. Producen hidrofobinas, que son proteínas que ayudan a los hongos a interactuar mejor con materiales hidrofóbicos como el plástico, y efectúan lo conocido como degradación mecánica, donde los hongos filamentosos pueden romper físicamente el plástico gracias a sus micelios. Los hongos se han visto como una alternativa amigable con el ambiente para este tipo de degradación. Si bien se llegó a reportar en años anteriores que los hongos requerían un pretratamiento de plásticos o un sustrato con azúcar para poder colonizar el plástico, estudios recientes han demostrado que existen cepas capaces de utilizar estos polímeros para crecer desde etapas tempranas. Por otra parte, la producción de enzimas va a influir en el tipo de plástico que puedan degradar los distintos hongos. El tamaño o forma del material no influyen significativamente en la degradación, pero sí lo hace el tipo de plástico que se quiere degradar, por lo que hay tipos más resistentes que otros. Por último, si bien se ha visto a las bacterias como otra alternativa para la degradación de plástico, los hongos siguen siendo más prometedores en este aspecto como organismos principales. Tampoco se va a despreciar el trabajo secundario de una bacteria que complementa el trabajo del hongo en el ambiente. Este campo está todavía muy inmaduro para responder si es una opción viable o no, y aunque las investigaciones hayan avanzado, seguimos sabiendo muy poco de estos hongos o del cómo aprovechar al máximo sus capacidades, pues siguen siendo deficientes para la cantidad de plástico que se ha acumulado en este mundo. Si llega a haber un avance prometedor, no duden que aquí estaremos hablando del tema. Pero si les interesa más otro tipo de temas como animales que juegan a ser hongos, aquí tengo un video hablando al respecto. Hasta la próxima.